¿Se escucha bien? Shalom, ¿cómo están todos? Buena semana, bienvenidos todos queridos amigos. Hoy vamos a comenzar la semana llamada Pekulei y ayer leímos la perashá de la semana anterior, Vayakel. Quería darles un lejaim a todos ustedes y a todos los que van a ver la continuación. Hoy todavía no entramos todos. Lejaim, para que todos tengan mucha bendición, mucha alegría, que en este mes de Purim, recién escucharon la melodía Lejaim. La melodía Vayive Mea Hashverosh, ¿conocen? Y fue en los días de Ahashverosh fue un rey en Persia, en Babilonia. Era el rey de todo el imperio desde el este hasta el oeste, desde las tierras del África
hasta la India y pasando, y allí es donde estaba el pueblo judío en el exilio entre el primer y el segundo templo, y conocemos la historia de Purim. La semana que viene comienza el mes Adar Bet, y en Adar Bet vamos a festejar el día 15 la festividad de Purim. Así que a partir de la semana que viene vamos a estudiar algunas leyes acerca de eso. Hoy vamos a comenzar con la Torá de esta semana, lo que tiene que ver con un tema que vamos a comenzar a estudiar, o vamos a empezar de nuevo a estudiar con estos grupos que estamos ahora, que son las leyes del Shabbat. Bienvenidos todos. Estamos haciendo un cuadrado entre Israel, España, Ecuador, México. ¿No se escucha bien? ¿Me están escuchando a mí? Mucho eco. Ajá. Puede ser que esté hablando muy fuerte. Ahora se escucha mejor. Mira la configuración de tu sonido allí en Mexicali, a ver cuál es el problema. Aquí estamos hablando como de costumbre. Entonces, decíamos que esta perashá que terminó es una perashá muy importante, porque tiene que ver con uno de los preceptos más importantes que Dios nos dio, y hay muchos otros preceptos. Unos tienen que ver con el Shabbat, como se lee en los primeros versos, y luego tiene que ver con las ofrendas y la construcción y el servicio del pueblo de Israel en el templo, en el tabernáculo sagrado del desierto y en los templos de Israel. Entonces vamos a ver qué nos dice la Torá. Vamos a ver un poco de Rashi. Seguramente ustedes habrán estudiado el Humash con Rashi, pero vamos a refrescarlo un poquito. Dice que Moshe les dijo: estas son las palabras que Dios ha ordenado que ustedes hagan. En hebreo es: Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer alehem ele adevarim asher tzivah havaya lasot otam. Hay que recordar que estas palabras las dijo Moshe después de la perashá anterior, Kitizá, cuando se hizo el censo de Israel para ver quiénes fueron los que quedaron y quiénes son los que iban a cumplir el precepto de entrar a la tierra de Israel después del pecado del becerro de oro. Entonces, si hay una continuidad entre aquello y esto, significa que tanto el Shabbat como la construcción del tabernáculo son una forma de expiación. La tefilá que nosotros hacemos hoy en día, las ofrendas que realizamos, el cumplimiento del Shabbat, el cumplimiento de los preceptos de Dios, incluso aquellos que nosotros no comprendemos exactamente por qué, y que aparentemente no tienen una razón lógica, son una expiación de aquel pecado del becerro de oro, el pecado de la idolatría, que tiene muchas configuraciones, tiene muchas explicaciones y aspectos, y por eso también todo esto tiene muchos aspectos, y cada uno de los detalles de los cumplimientos de estas reglas, de estas mitzvot, tiene que ver con la rectificación de algunos aspectos de ese gran pecado que fue el primer
y el más grande pecado que cometió el pueblo de Israel en todas las generaciones, asemejado incluso al pecado de Adán Rishon. Por eso, aquí en esta perashá Vayakel se vuelve a repetir cuando Moshe Rabbeinu los reúne, cuando dice Vayakel, la palabra Vayakel quiere decir reunión, y quiere decir más bien congregar. Por eso una congregación es una reunión de personas, en este caso una reunión de judíos. Y así todos los años, y especialmente el año de Shemitah, el rey congregaba a todo el pueblo de Israel para escuchar la Torá, y por eso uno de los libros más importantes escrito por Shlomo Amelech era Kohelet, que viene de la misma palabra de Leakel, de Keilah, de congregación. ¿Por qué? Porque como rey Shlomo Amelech congregaba al pueblo de Israel para enseñarles la Torah, y ese es el significado de Eclesiastes, sería la traducción. Eclesia en hebreo, oclusia quiere decir una comunidad, un grupo de personas, un pueblo. De ahí viene la palabra eclesia y la palabra iglesia, que sería también un centro de reunión. Sería la traducción o la adaptación del inglés del cristianismo a lo que era el Beit Knesset. En hebreo a la iglesia, al Beit Knesset se le llama Beit Knesset, hoy Knesset en Israel se le llama el Parlamento, que también el Parlamento es un lugar de reunión donde se reúnen. De ahí viene la palabra congreso, de congregación. ¿Ok? Es importante asociar todas estas palabras para saber de dónde viene. Parlamentar es para hablar y lo principal es congregarse. ¿Por qué? Porque el asunto no es simplemente hablar, sino que ya vemos cómo los parlamentos de hoy en día son pura palabra. El tema no era solamente hablar, sino decir lo que Dios ordenó. Por eso este verso es tan importante. Congregar, que nos enseña que cuando el rey, cuando el gobierno congrega y se reúne para gobernar, no es simplemente reunirse para hablar o para ordenar, sino que tiene que decir las palabras que Dios ha ordenado, que ordena que se tienen que hacer. Entonces de ahí viene la palabra Kohelet, Vayakel Moshe, el Kol Adat, y comunidad, que también cuando uno dice congregación se refiere a congregar a todo tipo de gente, y comunidad aparentemente viene de, un segundito por favor, no se vayan. Aló, notar la trascendencia y la relevancia que tiene todo esto en nuestros días, para saber cómo manejarnos, cómo se debe manejar un gobierno, la importancia de que un congreso no es simplemente que cada persona dice lo que se le ocurra o dice lo que piensa, sino que tiene que decir lo que él recibió. El Sanedrín, que era donde se reunían los sabios de Israel para para legislar, para establecer los juicios, las leyes de la Torá, era gente que eran grandes estudiosos que habían recibido
la tradición y sabían toda la Mishnah de memoria. Entonces, fíjense que todos los que figuran en el Talmud, en la Mishnah, todos tenían la capacidad de hacer milagros, de resucitar muertos. Incluso aquellos que no lo hicieron tenían la capacidad, porque eran gente que recibía la Torá y tenían poder y la pureza para transmitir aquellas cosas que iban a ser luego las leyes que gobernan al pueblo de Israel. Dice el Arizal, si ustedes miran en hebreo, que Adat, que tiene gematria 474, tiene la misma gematria de Erev Rav. Adat, la comunidad, es Erev Rav, porque Erev Rav son todos aquellos gentiles que eran esclavos en Egipto y salieron junto con el pueblo de Israel, y salieron porque Moshe Rabbeinu los sacó bajo su propia responsabilidad. Entonces ahora, de acuerdo con la Kabbalah, de acuerdo con el Arizal, esto significa que Moshe Rabbeinu tenía que congregar a esos que fueron justamente los protagonistas y los que incitaron a hacer el pecado del becerro de oro, para explicarles cómo es la vida. Entonces, como ellos también iban a estar en el monte Sinaí, o sea, serían los conversos de aquella época, los primeros conversos de la congregación después de la salida de Egipto. Entonces ellos tenían que también cumplir. Entonces fíjense, les di algunos pequeños detalles y les dijo aquellas palabras que Dios les ordenó. Dice la Torah, Asher Sivá. Sivá, como ustedes ven aquí, vamos a poner esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Sivá Tzadek, está escrito sin Yud, está escrito con la vocal, el puntito abajo de la letra es una I, y tiene, de ahí viene la palabra mitzvah. Entonces, mitzvah significa que es algo que Dios nos ordenó. Entonces, por eso, ¿qué significa hacer una mitzvah? Hacer algo que Dios nos ordenó. Hay veces que las personas dicen, bueno, yo hago esto porque yo lo quiero hacer. Cuando uno hace algo bueno, está bien, está bien que lo haga. Pero si él piensa que lo hace porque es su iniciativa y que no tiene nada que ver con lo que Dios le ordenó, entonces no está dentro del rango de mitzvah, no está cumpliendo una mitzvah. De ahí viene, estas son las principales kavanot, una de las principales intenciones que uno tiene que tener cuando cumple la mitzvah. Saber que eso lo está haciendo porque Dios lo ordenó. ¿Ok? Después vienen las intenciones individuales de cada una de las mitzvot, y de generales, individuales, etcétera, etcétera. Pero la principal forma de alejarse de la idolatría y cumplir los preceptos de Dios es saber que uno lo hace porque lo ordenó Dios. Entonces dice Rashi, Vayakel Moshe, y reunió Moshe, dice que fue al día siguiente de Yom Kippur, cuando Moshe Rabbeinu bajó del monte, y está escrito en forma
reflexiva. ¿Qué significa eso? Que Moshe los reunió, pero no es que los reunió porque él fue y los trajo con las manos, sino que ellos vinieron, dice Rashi, se juntaron por lo que él les estaba diciendo. Él les dijo que se reúnan, les dijo esto es lo que Dios les ordena. Entonces toda la congregación vino a escuchar. Muy bien, entonces luego dice, puedes hacer trabajo durante los 6 días de la semana. Entonces lo primero que se le dice después del pecado del becerro de oro, no es la primera vez que Moshe Rabbeinu le hablaba al pueblo, pero en general le hablaba a Aarón, le hablaba, en la perashá anterior escuchamos cómo le hablaba a Betzalel, y también en esta perashá, para que haga el Mishkan, le hablaba a distintos grupos de personas, o le decía, Dios le habló a Moshe, y que le diga a tal gente o al pueblo. En cambio acá está diciendo que Moshe fue el que reunió al pueblo, y reunió a todo el pueblo. Algo tan importante como Shabbat. Puedes hacer trabajo durante los 6 días de la semana, mas el sábado debe mantenerse sagrado. Shabbat de Shabbatot. Shabbat Shabbaton la Hashem. Es el Shabbat de los Shabbat de Dios. Los sábados van a ser para Dios. Y cualquiera que hace trabajo en ese día será condenado a muerte. Entonces, dice Sheshet Yamin, 6 días, dice Rashi. Entonces dice que le adelanta que justamente esta advertencia del Shabbat antes de todos los trabajos que se hacen para el santuario. Eso significa que todos los trabajos que están para el santuario no desplazan al Shabbat. Primero está el Shabbat y después la construcción del santuario. ¿Qué es lo primero que dice? No van a encender fuego en Shabbat en todos sus asentamientos, sin importar dónde vivan. Entonces por eso, esto es importante saberlo, que es una mitzvah que no es privativa de la tierra de Israel, sino que eso es en todo lugar donde se asiente un judío, allí tiene que cuidar el 7º día, el día de Shabbat. Y entonces después empieza de vuelta, dice Vayomer. Y sabemos que cuando dice Vayomer y dijo Moshe, acá la traducción está un poco estrecha, esta traducción la saqué de la página de Chabad, pero el verso comienza con Vayomer, que significa y dijo. Y dijo Moshe a toda la comunidad de los israelitas, el Kol Adat, nuevamente, Adat, que quiere decir comunidad, o sea, literalmente es a todo el pueblo de Israel, pero Adat es específicamente a aquellos que pecaron contra el becerro de oro, son los que tenían que obviamente escuchar, los demás lo hacían en forma automática, lo hacían en forma no automática, pero de forma voluntaria. Ellos tenían que para rectificar su pecado. Esto es lo que Dios ha ordenado. Me ordenó a mí que se los diga a ustedes. Eso es algo muy importante que especifica Rashi,
que aparentemente también es una verdad de perogrullo, que si Moshe ordenó y dice esta es la palabra que Dios ordenó, significa que Dios me ordenó a mí, porque Moshe subió allá arriba a pedido del pueblo de Israel para bajar con los preceptos. Los 10 mandamientos involucran a todos los preceptos, a toda la Torah. Entonces, después de bajar, Moshe Rabbeinu se lo empieza a explicar. Entonces, nuevamente, el día 6 de Sivan se recibió la Torah. Fue ahí en el monte Sinaí, 50 días después de salir de Egipto. Pasaron 40 días en que Moshe subió a la montaña y el 17 de Tamuz Sivan Iyar Tamuz, sí, el 17 de Tamuz bajó y después en Tisha B'Av Moshe Rabbeinu subió de nuevo para hacer las nuevas tablas, bajó y vio que el pueblo había pecado y subió de vuelta, y 40 días después del 9 de Av, sí, exactamente. Entonces, en Rosh Hodesh bajó, Rosh Hodesh Elul, y el 10 de subió de nuevo, y el 10 de Tishrei, que es el Yom Kippur, bajó con las nuevas tablas. Entonces ese día, como dice aquí, al día siguiente de Yom Kippur, que es cuando bajó y Dios perdonó, entonces vino y empezó a ordenar todo lo que había que hacer con las segundas tablas. Entonces acá empieza a hablar de todas las ofrendas y todos los temas que cuenta la Perashá. Habla de todos los adminículos, de la mesa de los panes, del techo, de las maderas, del altar del incienso, cómo se trabajaban, se transportaban todas las varas, los adminículos, el aceite, el incienso, las cortinas, etcétera, etcétera. Entonces, ya que es tan importante este tema de Shabbat, vamos a empezar entonces en nuestras clases de los domingos a dedicarnos un tiempo a la Salahot de Shabbat, también a pedido de Asael y la gente de Ambato. Con la gente de Ambato ya hace tiempo estamos estudiando, pero vamos a estudiar desde el principio estas cosas. Entonces, vamos a ver, entonces, ustedes mediten en esto que acabamos de estudiar. Moshe Rabbeinu juntó al pueblo de Israel, o sea que una de los asuntos más importantes es que para poder recibir la Torah, para cumplir los preceptos, para poder recibir la bendición de Dios, hay que estar juntos. Y estar juntos significa cumplir uno de los preceptos más importantes quizás, que es Be'ahavta lereaja kamoja. Entonces yo les voy a poner algunas frases aquí en la clase para que ustedes mediten mientras escuchamos la alegría de Yom Kippur, donde no hay unión, donde no hay ahdut entre las personas, ahí Dios no puede morar y entonces no hay bendición. Así que uno de los asuntos para el éxito de ustedes es que haya unidad,
unidad y que piensen bien.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Se está escuchando bien? ¿Quién sabe cuándo fue la primera vez y quién fue o quiénes fueron que se cumplió el Shabbat? A ver si alguien de ustedes sabe. Hay un proverbio que dicen los sabios, y es que Akadosh Baruj Hu no ordena ningún precepto sin que él lo cumpla antes. Por eso todo este tema de Shabbat es porque uno tiene que emular a Akadosh Baruj Hu, así como él es bueno, uno tiene que ser bueno, así como uno es misericordioso, tiene que ser misericordioso, y en definitiva, como la Torá es la sabiduría de Dios, ahí está lo que quiere su voluntad, lo que él más ama, lo que quiere de este mundo. Por supuesto, él no es como nosotros. A veces nosotros queremos algo, pero que lo hagan los demás. Dios no es así. Dios, si Él quiere algo, es porque para Él es un placer. Por eso Él nos quiere inculcar un proverbio de los sabios, también una enseñanza que está en Pirkei Avot, que dice: el premio, la recompensa de una mitzvah es la mitzvah misma. Cuando uno hace una mitzvah y lo hace porque uno quiere recibir una recompensa, en realidad no está cumpliéndola como corresponde. Eso no significa que no la tiene que hacer. No tiene que hacerlo, incluso si uno no sabe bien, o no le gusta, o a veces le es dificultoso. Pero de todas maneras, la mejor forma de cumplir una mitzvah es cuando uno lo hace y siente placer en hacerlo. Entonces, así es como Dios nos ordena, porque Él lo hace así.
Él creó este mundo porque Él nos ama a nosotros, ama a la naturaleza, ama este mundo inferior donde estamos nosotros, que lo buscamos y lo queremos y cumplimos sus órdenes, incluso sin verlo. ¿Cómo no nos va a querer? ¿Cómo no va a amar este mundo que está tan lejos y aunque está tan cerca, y sin embargo es el único lugar donde Dios puso el libre albedrío? Nosotros lo hacemos porque queremos. En definitiva, Él nos dijo, las plantas, al mundo no le dijo hagan esto, incluso a los ángeles o incluso a las almas allá arriba no les dijo hagan esto, porque como todo eso es uno con Dios, eso lo hacen en forma natural, en forma instintiva. En cambio nosotros tenemos por sobre el instinto la mente, el libre albedrío, y nosotros podemos decidir. Y eso es esa es la ventaja, y ese es justamente el punto débil nuestro, que podemos decidir mal, pero es nuestra mayor el mayor don que Dios nos dio. Por eso usamos la kipá, nos ponemos la kipá para cubrir la mente, el cerebro, que es donde se encuentra nuestra fuente de orgullo. Por eso, al revés de todas las demás personas, no sé cómo es la mayoría de los pueblos, pero en el occidente, por lo menos cuando uno está frente, se quiere acercar a rezar o quiere acercarse a un rey o a alguien poderoso, se saca el sombrero, se descubre la cabeza, incluso frente a una mujer, frente a alguien en forma de honra. Nosotros no, nosotros nos cubrimos la cabeza en señal de respeto, en señal de humildad. Entonces, el origen del precepto de Shabbat está justamente en los 6 días de la creación. Cuando decimos el Kiddush, que seguramente todos ustedes escucharon, que decimos en el Kiddush de la noche, en el Kiddush del mediodía, recordando justamente que cuando Él terminó la obra que había hecho, bendijo el 7º día y lo santificó. Entonces, por un lado, yendo al otro extremo, en esta perashá que estamos charlando ahora, se nos dice puedes hacer trabajo durante los 6 días de la semana, más el sábado debe mantener sagrado como Shabbat de Shabbatot para Dios. Quien quiera que haga trabajo alguno en ese día será condenado a muerte. Pero esta no es la primera vez que se ordena el Shabbat, incluso no es la última. Hay muchas veces que se ordena el Shabbat, incluso en lugares donde aparentemente se está hablando de otra cosa. Pero este lugar tiene mucha importancia porque de acá, de esta, como decíamos antes, de esta smihut, de esta vecindad, o que uno está pegado al otro, eso es smijá, de conexión del tema del Shabbat con el tema del Mishkan, se aprende cuáles son las tareas prohibidas en Shabbat. Se aprenden los 39 trabajos principales y todos sus derivados que vamos a estudiar de a poco. ¿Ok? Entonces, todo lo que ustedes van a cumplir en Shabbat, lo cumplen porque Dios lo hizo primero y así creó el mundo. El Shabbat es algo intrínseco de este mundo, del universo. Por eso el número 7 es algo que tiene que ver con la naturaleza, con los colores, con los sonidos. Y si en la división de los días no hay 7, es justamente
la parte de la naturaleza que nosotros tenemos que rectificar. Tenemos que infundir en este mundo el tema del Shabbat. Para eso vinieron los judíos, para terminar de rectificar, que aparentemente es para rectificar un pecado, pero en realidad, como dicen los sabios, Dios no trae ninguna enfermedad sin haber traído antes la cura. Entonces primero ordenó el Shabbat y después ordenó y después se produjo el pecado del becerro de oro. ¿Ok? Entonces, digamos que el pecado del becerro de oro, como por un lado está el libre albedrío, pero por otro lado también está la providencia divina, de la cual vamos a hablar en la clase de las letras del Esbet en unos minutos. Entonces, está bien, se hizo un pecado que hay que rectificar, pero también fue por providencia divina. Si no hubiera querido Dios, no hubiera sucedido. Quiere decir que esa rectificación del pecado hace que se genere una situación al rectificarlo que es superior a la que había antes del pecado. ¿Sí? Entonces, de esa manera también estamos rectificando el pecado original, que se produjo justamente un poquito antes del Shabbat. No sé si cuando ustedes estudian y a través de los años están incorporando todos los temas de la Torah, empiezan a asociar todo este tipo de cosas, que no hay nada que es porque sí. Entonces decíamos que en Génesis 2.3 allí está la esencia del Shabbat, y entonces cada Shabbat nos está recordando la creación del Dios único, y esa es la esencia de la fe monoteísta, es la rectificación del pecado del becerro de oro. También cuando leemos los 10 mandamientos, leemos un verso muy importante que además, cuando hacemos el Kiddush, además de recordar la creación, también estamos recordando la salida de Egipto. La salida de Egipto se recuerda en los 10 mandamientos. Si ustedes miran Deuteronomio, en la Perashat Beit Hanan, va a decir: acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Hashem tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo fuerte, brazo extendido. Por consiguiente, Hashem tu Dios te ordena que guardes el Shabbat. Entonces, el Shabbat es, por un lado, una forma de rectificar el pecado, una forma de elevar el mundo a una situación por encima de la naturaleza normal, revelar la divinidad, y aparte es una forma de salir de la estrechez, salir de la esclavitud. Sobre todo, además de salir de la esclavitud física, de la estrechez, de la situación existencial que tiene el ser humano, también nos saca al alma de la esclavitud espiritual. Entonces, este es otro verso que uno tiene que tener presente, por eso lo decimos cuando decimos el Kiddush. Y como la salida de Egipto fue una salida de la oscuridad hacia la luz, de la estrechez hacia la libertad, también la entrada del Shabbat encendemos las velas y comemos comidas especiales y nos vestimos de forma especial, nos lavamos, nos preparamos como para ir a una fiesta, para ir a ver al rey,
porque justamente es la característica de un ser libre, que sale de la esclavitud y va a encontrarse con el rey como ser libre, como ser independiente. Muy bien. Como ustedes saben, entonces en los 10 mandamientos, cuando se dice específicamente el precepto de Shabbat, ustedes saben dentro de los 10 mandamientos qué número tiene el Shabbat. Primero está Anoji Hashem Elokeja, luego está Lo Yeleja Elokim Acherim, primero yo soy Dios tu Dios, etcétera, etcétera. Luego no va a haber dioses fuera de ti, ¿no? ¿Quién sabe en qué lugar, qué número es de los 10 mandamientos el precepto de Shabbat? ¿Alguien sabe? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Cuál es el mandamiento? Muy bien, el cuarto. Entonces, primero no hay que... El tercero es, no hay que nombrar a Dios en vano. Y por otro lado, después viene en cuarto, cumplir con... Y después, el precepto de honrar a los padres. Entonces, fíjense qué importancia que tiene el Shabbat, que está antes del precepto de honrar a los padres. Eso no significa que no hay que honrarlos, pero que sí, pero los sabios nos enseñan que si los padres le dicen a sus hijos que no cumplan el Shabbat, el hijo no tiene que oír la voz. Y si ustedes se fijan, los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Los primeros 5 tienen que ver con preceptos básicos de la persona, con su creador, con sus padres, con el hecho de respetar a los padres. También tiene que ver con respetar a Dios, que entonces el octavo mandamiento, el noveno mandamiento, que sería la contrapartida en los preceptos del hombre con su prójimo, del precepto de Shabbat, es no prestar falso testimonio, o sea, no mentir, no prestar juramento en vano. Entonces, por eso el Shabbat también es denominado un testimonio. Cuando la persona cumple el Shabbat, está dando testimonio de la existencia de Dios, que Dios creó el mundo, que Dios es uno, que no hay otros dioses, etcétera, etcétera. Y además está dando testimonio del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces,
cualquier persona que no sea judía y que se adopte para sí el pacto sin ser aceptado como judío, está prestando falso testimonio, está mintiendo. Entonces, lo mismo sucede con el judío que no cumple el Shabbat, está prestando falso testimonio, porque está atestiguando que Dios no le ordenó cumplir el Shabbat. Bueno, entonces les presento en esta clase los asuntos básicos de lo que significa y los motivos por cuales uno tiene que cumplir el Shabbat. Por supuesto vamos a seguir hablando acerca de todo esto, pero la clase que viene vamos a empezar acerca de el cumplimiento práctico. Las nociones básicas, por supuesto, no tienen que salir siendo rabinos, pero tienen que entender algunas cosas que, de acuerdo con mi experiencia, cuando la gente lee incluso textos correctos de Torah sin haber tenido antes el contacto con rabinos y sin haberlo visto en forma directa, sin haber experimentado uno mismo el Shabbat, entonces no entiende bien de qué se tratan las cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber el motivo, saber el porqué de todo esto. Y acá, entonces, estuvimos viendo estos asuntos. Luego vamos a ver cómo se cumplen las distintas prohibiciones y también, por supuesto, los preceptos positivos. Dentro del Shabbat hay tanto preceptos negativos como preceptos positivos. Hay algunos preceptos que son específicos para todos los hombres, hay algunos que son especiales para la mujer, aunque eso no significa que el hombre no esté obligado a hacerlo también en caso de que la mujer no lo haga. Y hay que ver cómo le enseñamos esto a los chicos, porque evidentemente hasta que no se cumple Bar Mitzvah, esto los chicos no lo tienen que realizar. ¿Qué es Bar Mitzvah? Un judío cuando cumple 13 años. Pero, de todas maneras, ya desde pequeño se le va inculcando de a poco todas estas normas para que cuando él cumpla 13 años no reciba de repente toda una serie de cosas que no saben de qué se trata, sino que ya esté acostumbrado. Entonces es importante ir enseñando a la persona. Y por eso es importante enseñar todas estas cosas a la persona que se quiere convertir. Lo mismo que todos los demás preceptos no se le va a pedir que se lo cumpla en forma estricta, pero sí hay que ir aprendiendo, hay que ir practicando, y de acuerdo al compromiso que la gente, que las personas van adquiriendo acerca de todo esto, incluso si no lo llegan a cumplir perfectamente, entonces la persona misma y la persona que guía tiene una idea de cuál es su potencial para después poder cumplirlo. Entonces, como ven, hay un montón de cosas que estamos estudiando para adquirir esa mentalidad. Cuando nosotros estudiamos Kabbalah, decimos que el hombre tiene un alma y tiene un cuerpo. El judío tiene un cuerpo que nació de una madre judía o que se convirtió, y el no judío tiene un alma, un cuerpo que nació de una madre no judía y su alma, que puede ser alma divina o no, en distintas gradaciones. Entonces, la obligación es de aquella persona que es judío en forma de cuerpo y alma. Aquel que solamente es de alma judía y todavía no se convirtió, no tiene la obligación de hacer esto. Pero de todas maneras eso va mostrando qué es lo que hay allí adentro. Lamentablemente hay un grupo, no voy a decir en qué país, y no es ninguno de ustedes, que estuve también durante años
enseñándole, y después me vine a enterar que esas personas estuvieron estudiando conmigo, pero que en secreto dijeron que a Jesús no le iban a olvidar, a Yeshua, Yoshua, como quieran llamarlo, que eso no estaba no estaba en los cálculos, dejarlo de lado. Entonces, sin eso es imposible. Todas esas cosas es parte de lo, como ustedes ven, es parte del ser judío. No se puede ser judío y menos querer convertirse sin saber que eso está mal, por lo menos, y que uno tiene que dejarlo. ¿Ok? Entonces hay cosas que no se negocian y que por suerte la mayoría de ustedes ya lo saben. Entonces nos vamos despidiendo por ahora. Como de costumbre, es un placer estar con ustedes. Como veo que no hay una buena conexión, les estuve dando pantalla a algunos de ustedes, pero lamentablemente no se conectó. Así que vamos a ir estudiando todas estas cosas y los invito, como siempre, a nuestras clases. Esta semana estoy de mudanza, así que a lo mejor no voy a estar como de costumbre todo el tiempo en internet, pero de todas maneras en algún momento del día voy a estar conectado. Así que todo lo que necesiten me avisan y se lo hacemos llegar. Aquellos que quieren Mezuzot, ya algunos de ustedes compraron. El Rab me dijo que puedo hacerles llevarle Mezuzot. Y si son grupos grandes y quieren mayor cantidad, el precio se puede hacer un poco más bajo. Tefilín, talit, todas esas cosas, todavía no, pero posiblemente dentro de poco también. Así que bueno, nos despedimos. Shalom Aleichem, y me alegro que el mundo esté mejorando, cada vez hay menos malvados, como leemos en los diarios, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, y revelar todo esto al mundo hace que el mundo sea un poquito mejor. Así que todo el avance que hay hacia la Geulá, hay responsabilidad en ustedes también, y hay mérito, y que el mérito